Hola, bienvenidos a nuestro programa de la Mesa de Fe Real. El día de hoy estaremos estudiando la lección 9, Chisme y Gracia. El día de hoy tenemos a Nixon David y a Lina acompañándonos para el repaso. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en YouTube, comentar, dar like y suscribirse. Bueno, pero antes de empezar a estudiar la lección, vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Señor, gracias por este día más de vida, Jesús. Permítenos que a esta hora podamos estudiar tu palabra y que tú nos utilices para llegar a más personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, y antes de empezar el tema, saludando a todos nuestros amigos, queremos mandar un saludo a Rebeca Martínez, que nos escribió desde México. Dice que muy buena participación de los adolescentes, que muy juiciosa, todas las semanas lo ve. Así que esperamos que Rebeca nos siga compartiendo con los chicos y que puedan seguir viendo desde México. En México es el segundo país después de Colombia que más nos están viendo. Así que en México tenemos, aparte del mundial, de la inauguración del mundial y demás, hay muchos que nos están viendo. Ya conocen a Nina, conocen a Sara, conocen a Nixon David en todos estos lugares. Muy bien, ¿qué tal estuvo el chisme esta semana? Yo creo que estuvo bueno porque la lección nos invocó a ese tema. ¿En silencio? Ahí sí ya no hablan. Muy bien, entonces vamos a iniciar. ¿Quién quiere iniciar el tema de hoy? Romper el hielo. Pues no sé, el día de hoy pues es un tema un poco, un poco peleado por muchas personas porque en la iglesia ocurre mucho chisme, tanto en la iglesia, en todos los ámbitos que uno se rodea, ocurre mucho el chisme. Y muchas personas pues pelean ahí sobre el chisme, si es bueno, si es malo, si está bien contárselo a un amigo, que lo guarde o si no, o todas esas cosas que a veces son un poco conflictivas sobre el chisme. ¿Qué opinan en ese sentido? Debemos recordar que nosotros somos adventistas y las personas que son fuera de la iglesia, si nosotros empezamos a ser chismosos y todo esto, pues ellos van a tener una imagen mala no solo de nosotros, sino en general de todas las personas que siguen a Dios. Por eso debemos cuidar nuestras palabras, así como dice esta frase que dice: el mayor mentiroso del mundo se llama "me dijeron". Esta frase nos advierte que los rumores carecen del fundamento real y repetirlos nos hace cómplices de una mentira. Y luego de eso tengo otra frase que es de Sana Alexander, periodista y autora estadounidense del siglo XX, que habla algo muy importante, y es que luego de que tú empiezas a esparcir el chisme, ese rumor, esa falsedad, lo que ocurre es que se riega por todo el mundo lo empieza a contar de uno al otro, y luego empieza a hacerse un efecto dominó que luego abre y todo el mundo lo conoce luego. Y luego para volver a decir, no, fue mentira, perdón. Eso así tú lo digas en público no va a ocurrir. Y la frase dice, tratar de sofocar un rumor es como tratar de borrar de nuestra mente algo que ya hemos escuchado. Sí, el chisme nos puede traer demasiados problemas y a veces uno dice como, es que está muy bueno el chisme, está muy potente, Es que el chisme ¿no? es bueno. Hay que contarlo, no me lo puedo guardar. Pero, o sea, uno tiene la tentación de contarlo porque, o sea, de algo que se haya enterado así súper, no puede ser, no me lo esperaba. Y en Proverbios 26-22 nos advierte de eso. Los chismes son como golosinas, o sea, los chismes son la tentación, son provocativos, llaman la atención, uno le hace entrar en un grupo porque en el colegio hay demasiados grupos y uno de todos esos grupos son los chismosos, los que todos los días tienen chisme. Así, ¿no? Esos son los grupos buenos, Sí. los interesantes, los que todo el mundo está ahí alrededor. De pronto, sí. Mira que en el Salmo 141:3 nos dice: toma el control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Esto nos dice que por nuestra propia fuerza humana no podemos controlar lo que decimos y requerimos el auxilio de Dios para poder controlarlo, nuestras palabras. Bueno, yo tengo el mismo versículo que tú tienes, pero con otra versión que me parece que usa una metáfora muy chévere. Y dice, Señor, ponle a mi boca un guardián, vigílame cuando yo abra los labios. Interesante. Yo quiero que pensemos en algo.
que pensemos en lo siguiente. Imagínense ustedes en algún momento de su vida. ¿Será que hemos sido víctima de chisme? ¿Será que hemos nosotros sido los victimarios? Es decir, ¿hemos sido los que ocasionamos ese chisme? Pensemos en nuestra vida y quiero que conversemos al respecto porque yo creo que todos hemos hecho parte activa de los dos, ¿sí? De alguno de los dos. Pero quiero escucharles a ustedes como adolescentes, ¿qué opinan al respecto? Porque el chisme es muy bueno cuando usted está viéndolo. Y ahorita vamos a ver un versículo más adelante y verá que el chisme es muy, muy, pero muy bueno. Pues yo siento que todos hemos pasado por esas dos partes, porque así como nosotros lo podemos provocar, hay gente que también lo hace sobre nosotros y por eso debemos cuidar nuestras palabras. Se pueden formar muchos malentendidos y puede que cuando seas esa víctima, ni siquiera esa persona te conozca, sino más bien lo que los demás están diciendo de ti, ella lo está aumentando. Como la frase que comentaste al principio. Deberíamos siempre cuidar lo que hacemos para no dar de qué hablar a otras personas. Porque si nosotros sabemos que no hemos hecho nada malo, que estamos bien, que no hemos dado para que otra persona hable de nosotros, entonces pues deberíamos estar tranquilos al ver que otra persona, aunque invente rumores súper extremos que no tienen nada que ver con nosotros, pues las personas que realmente nos conocen y realmente nos quieren se darían cuenta al instante porque lo que digo, no hemos dado algo para que esa persona, algo de qué hablar, que algo que hayamos hecho para que esa persona empiece a decirlo. Yo veo que de verdad los chismes, cuando hay personas que son muy propensas a los chismes en el sentido porque hacen cosas a veces muy malas, a veces que dan mucho de qué hablar y pues generan los chismes. Y si tú de verdad te cuidas con tus hechos, lo que haces y no dejas ningún chisme que quede ahí suelto, porque la mayoría de los chismes realmente son reales, de verdad ocurrieron y que o son reales y que le agregaron alguna fantasía que medio inventaron, pero son cosas que de verdad ocurrieron. Entonces, si tú llegas y haces esa acción, pues el chisme se va a esparcir, todos van a contar la verdad. Entonces, si tú llegas y te refrenas lo que vas a hacer, al igual que cuando tú hablas, al igual que cuando tú escuchas el chisme, quieres compartirlo a otros, pues vas a frenar esa conducta de chisme. Tengo un versículo que se encuentra en Proverbios 16:28, que dice: el perverso provoca peleas, el chismoso es causa de enemistades. Acá compara al perverso con el chismoso. Compara al perverso, que una persona muy, muy mala, según lo que pensamos, y que provoca las peleas, y el chismoso causa las enemistades que luego pueden generar una pelea. Bueno, y quiero complementar algo con ese versículo de lo que dijo Sara, ¿no? Porque Sarita decía que cuando está el chisme es donde el grupo se reúne más chévere, ¿no? Porque todos los días tienen la noticia del momento. Se cayó, se golpeó, perdió, la regañaron, bueno, absolutamente todo lo que sea. Y ahí donde está el chisme, donde está la noticia, así sea una noticia fantasiosa, pero nos gusta de pronto estar. Y al principio es sabroso el chisme, porque es sabroso el saber, estar en la noticia del último, así se ha inventado, nosotros vamos y le seguimos aumentando como el teléfono roto. Pero después, ahí entra el versículo, dice, perdemos a esos amigos. Se pierden a los amigos a los cuales nosotros hemos dañado con esos chismes. Yo tengo una frase de Edward Hallis Hodge que dice: hay tantas cosas buenas en lo peor de nosotros y tanto mal en lo mejor de nosotros que difícilmente nos corresponde dedicarnos a hablar de los otros. Entonces, a veces lo que la gente chismosa habla de otra persona es realmente los defectos que esa misma persona tiene. Entonces, digamos, una chica que puede que no esté en su mejor condición física de sobrepeso, puede empezar a señalar a gente con su misma situación o hasta peor. Y se puede burlar, hacer comentarios hirientes. Y ahí es de pronto donde uno se da cuenta que el mismo defecto que ella tiene, como a ella no le gusta, ella lo odia tanto, entonces lo está viendo en otras personas y está hiriendo a esas personas, porque es el mismo defecto que uno tiene, en el que uno lo refleja en las personas. Hay una frase de Melissa Rivers que dice:
Si creo que voy a hacerle daño a alguien de mi círculo, no acepto la propuesta. Esta frase nos muestra un principio de prudencia humana que nosotros deberíamos elevar a un estándar de amor fraternal divino. Y no debemos solo hacerlo con nuestro círculo, sino llevarlo a todas esas personas que nos están mirando, porque muchas veces somos ejemplos a seguir, aunque no nos demos cuenta. Siempre hay personas que nos están mirando detrás y debemos ser ejemplos para ella. Bueno, ambas frases que acabaron de decir yo las tenía acá por dos formas un poquito diferentes, por lo menos. La de la que dijo Sara antes, que era de hay tantas cosas buenas en lo peor de nosotros y tanto mal en lo mejor de nosotros que difícilmente nos corresponde dedicarnos a hablar de otros. Edward Hallis Hodge, acá yo le saqué otra lección y fue que nosotros tenemos tantos errores, tantos pues problemas, tantos equivocaciones, tantas personas podrían crear chismes de nosotros incluso que no podemos ponernos incluso a hablar de los otros. ¿Para qué? Si nosotros somos los que nos estamos equivocando, nosotros tenemos también errores. Entonces, cuando seamos perfectos, podemos hablar de los otros, lo cual nunca vamos a hacer. Entonces, esto es algo muy importante que es una lección que ahí aprendí. Y la otra es de la frase de Lina, que acabo de decir, que dijo, si creo que voy a hacerle daño a alguien de mi círculo, como a mi esposo, mis amigos o una amiga, no acepte la propuesta. Me parece que en ese momento, cuando llega algún problema o llega algún falso chisme de un amigo o algo así, te das cuenta de la realidad de quién es el verdadero amigo y quién es tu enemigo, quién es un falso amigo, quién es interesado y todo eso. Retomando la frase que yo había dicho de las anteriores, dice en Efesios 4:29, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien las oiga. Aquí misma, la Biblia misma nos dice que hay muchas personas que nos están oyendo, y entonces aquí nos lo recalca, porque nuestro hablar debe tener un propósito misionero y restaurador. Cada conversación debe ser un canal de gracia para Dios y para los demás. Y aparte de eso, el chisme, que es una mentira, Dios lo detesta. Dios dice que no debemos ser chismosos ni decir mentiras. E incluso nos da una promesa para los que nos contenemos de hablar chisme o decir mentiras. Y es en Salmos 34, del 12 al 13, que dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Guarda tu boca, tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y tengo otra versión que es un poco más actual y que también habla de lo mismo, solo que es un poquito más en palabras actuales. ¿Quiere vivir mucho tiempo? ¿Quiere gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digas mentiras tus labios. Si yo tengo un versículo que es Proverbios 20:19, que dice, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. A mí me pasó que yo hace mucho tiempo tenía una amiga, bueno, primero era compañera de clase y luego nos volvimos más cercanas con el tiempo porque hace muchísimo que estudiábamos juntas. Entonces empezamos así y yo sabía más o menos pues la fama de ella, de que ella era chismosa, que se inventaba cosas y todo eso. Entonces yo trataba como de las cosas que yo le decía a mi grupo de verdad confianza, no se las contaba. Y un día, pues a mí eso que yo estaba guardando tanto, se me salió un comentario. Y pues ella de una vez ya lo asoció con pues, la persona y todo eso, y mejor dicho. Entonces yo le dije, por favor, no le vayas a decir a nadie porque pues eso es algo que está aquí entre nosotras y ya. Pues resulta que días después se empezó a esparcir todo eso. Hubo un problema con la persona, y un problema pero bastante que sí, muy conflictivo. Entonces yo después de eso decidí cortar totalmente mi relación con esa amiga porque vi que realmente me estaba haciendo daño y le estaba haciendo daño a una persona que yo quería y pues no era algo muy saludable tener esa amistad. Y luego de esto, pues llega una pregunta, y es obviamente cuál es como la diferencia entre chisme y contar algo. Porque muchas veces hay gente chismosa y hay otras personas que obviamente comunican las realidades que luego todo el mundo se entere que son reales.
Para mí me parece, Dale. a mí me parece que el chisme pues agrandan, mienten o hacen algo para hacerlo parecer más grande. En cambio, la persona que cuenta una verdad lo dice tal cual como fue y no le agrega ni nada, ni sentimientos, ni nada personal, sino que dice así fue y ya. Acampemos, vive diferente, vive outdoor. ¿Qué opinan Para ustedes? responder antes de tu pregunta, si yo fuera tú, yo le hubiera leído este versículo de Proverbios 19:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. No, así como hiciste bien, porque si seguíamos ahí, íbamos a seguir y seguir alimentando este Mala mal que conducta. sí, esto que está haciendo mal ella. Y así como decía Nixon, nosotros cuando contamos la verdad, hay una delgada línea entre contar la verdad y el chisme. Cuando nosotros la contamos, así como decía Nixon, no tenemos ese sentimiento, no estamos tratando de hacer quedar mal a otra persona, sino contando como son y no que todo el mundo se entere, simplemente si surgió el tema y dejarlo ahí. Sí, es verdad, porque hoy en día, pues, uno en el grupo de amigos dice, uy, les tengo un chisme que es muy potente, pero el chisme en su mayoría, a mí me pasa en mi grupo de amigas, el chisme no es inventado, es algo que realmente pasó y que ya va siendo un problema para un grupo de personas. Sí, O sea, es algo que de verdad ha pasado, ha sucedido. en los grupos de amigos, siempre que decimos la palabra chisme, normalmente ni siquiera vamos a contar un chisme, sino más bien la normalizamos tanto que estamos contando nuestras experiencias, pero como Sí. todas las personas usan esa palabra, entonces lo contamos así, pero realmente muchas veces solo estamos contando nuestra experiencia. Igual la Biblia, la palabra de Dios nos dice que hay cosas que de pronto no debemos contar también, ¿no? Ahí puede llegar por a lo pasar, menos no veo- en chisme, pero pasa a ser una imprudencia de comentar algo que le pasó a alguien bien complicado y ustedes Sí. contándolo lo hacen quedar mal. No, y sobre todo que por lo menos tú puedes no ser chismoso, puedes decir la verdad tal cual como ocurrió, pero si se la cuenta a la persona equivocada, esa persona equivocada puede ser chismosa y él llega, empieza a agrandar, empieza a mentir y crea el chisme. O sea, le creó la plataforma al chismoso. Sí. Pero tengo una pregunta para ustedes. Mientras comento una reflexión y ustedes van pensándolo. Quiero que ustedes me digan, estamos hablando de chisme, de comunicar, de todo lo demás, lo chévere de los grupos, muy bacano, allá con los del salón, que cuentan todas las cositas que pasan en el salón y demás, y la pasa uno bien bueno. Quiero preguntarles qué porcentaje de su vida, hablando, qué porcentaje de las palabras, de las horas que hablan en el día, en la semana, en el mes, es información que fructifica el alma, que le ayuda en su conocimiento intelectual, en el conocimiento espiritual, en el conocimiento de alguna manera, de algún área, que le engrandece a usted como persona. ¿Y qué porcentaje es información solo por chismear, como se dice? ¿Sí? O por contar cosas, pero contarlas, o chismosear, de todo un poquito. ¿Qué porcentaje de eso es? Y mientras lo piensan, quiero mencionar algo a nuestros amigos. Nosotros estamos pasando por una etapa complicada en Colombia de un terremoto y desafortunadamente el suroccidente de Colombia fue víctima de esta lastimosa situación. Gracias a Dios no fue tan superficial, fue bien profundo, 96 kilómetros, y por eso Dios nos ayudó para que no pasara más de lo que ha pasado. Pero, sin embargo, en estos momentos, para ver la potencia que tiene, como dice Sarita, del chisme, en pleno terremoto, en plenas situaciones que le mandamos un mensaje de esperanza a todos nuestros amigos, ADRA Colombia está trabajando y todas las comunidades cristianas y adventistas de iglesia están recogiendo para llegar hasta allí. Pero increíble que en plena situación tan complicada, donde se están muriendo personas, donde están pasando situaciones, muchos inventan cosas. Muchos se las mantienen diciendo que no hacen, que sí hacen, que mueven, que no mueven, cuando los otros están sufriendo. Entonces, el chisme hasta dónde va, a tal punto que nosotros estamos sacrificando
hasta situaciones bien delicadas como esas, pero como nos encanta el chisme, ahorita con las redes sociales el chisme se convierte, ay, la noticia, todos me siguen, me dan me gusta, hablan, comentan para que me paguen más, porque si yo hablo mentiras y la gente empieza a decirme cosas feas, también vale dentro de lo que tiene que ver con las redes sociales. Entonces, invitar a todos nuestros amigos que tengamos cuidado con eso, con el tema del chisme. Y quiero escucharle entonces a la pregunta que les decía. Solo así el porcentaje. Yo creo que, pues así de un poquito cada uno, pues contando pues, experiencias, chismes que llegan, yo creo que un 30%. ¿30 qué? ¿De chisme o de cosas Ah, no, de interesantes? chisme. De chisme, 30% de chisme, Sarita. En- De chismear hablando de hablar cualquier cosa sí. que no construya, mejor dicho. Bueno, sinceramente, Sí, sinceramente. 95%. Eso sí me gustó más la sinceridad. Nixon David. Pues actualmente, sin chismear, obviamente, pues en mi grupo de amigos casi no chismeamos, no decimos chismes casi. Sí, es que Los No hombres no somos tan chismosos. No hablamos casi chismes, Sí. pero hablando así cosas Cosas que no construyen. sí, realmente no construyen y pues sobre todo escuchándolas porque a veces uno no tiene tema de qué hablar en esos temas que no construyen y uno quiere hablar como de otra cosa, pero todos como que se alegan y se quieren ir a un tema que como que no construye, pero bueno, hay que chistosear porque no hay más que hacer. Pues yo creo que el 95, sí, o sea, de 97%. chisme, solo chisme, 30. El resto del colegio, uno llega al colegio a hablar, A hablar. a O sea, pasarla usted va bien. al colegio es por hablar. Y Sarita sí. también. No, chévere, chévere, Sí, está yo bien. cuando iba al colegio también era igual. Bueno, qué bueno saber de nuestros amigos que nos ven por ahí, que nos están escuchando, qué porcentaje puede ser. A ver qué nos dicen. Pero la lección traía algo especial. Decía el chisme, y hemos hablado del chisme lo más de bueno, ¿no? O sea, el chisme se habla muy, muy, muy chévere. Pero también decía, ¿y qué? La gracia. Y la gracia. ¿Y qué hemos hablado de gracia? De que no debemos hacerlo. De que no debemos hacerlo. Pero no hemos hablado casi. La Yo creo que gracia. la gracia del chisme, bueno, no se No. especifica qué tipo de gracia, pero si entiendo que la gracia es como de hacer reír a la otra persona, yo entiendo que el chisme pues daña a la otra persona. La gracia solo la hace reír por un momento y ya. Yo Y creo puede que que esa persona se ría, pero ya luego le afecte. Sí, esos la gracia es el comentarios. entretenimiento del momento. Efesios 2, 8 y 9, para ir concluyendo, van alistando sus últimos comentarios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un versículo muy conocido. Y quiero resaltarlo porque al final nosotros vivimos tal vez en un 90-95% de la vida haciendo cosas, hablando cosas que realmente no construyen. Y que voy a empaquetarlo en el mismo espacio del chisme, de la lección de la semana. Y definitivamente solo hay algo que nos puede sacar de allí, y es la gracia de Dios. Nosotros podemos ser salvos por gracia. Estamos acá porque queremos ser salvos. Todos los días hablamos cosas, nos entretenemos, disfrutamos, todo lo demás, chismeamos, todo lo que sea. A veces decimos mentiras del amigo, del otro, de la persona, de la situación, solo para tener entretenido al público. Y al final el Señor nos perdona, porque somos por gracia salvos. El Señor tiene tanta compasión con nosotros que a pesar de que somos chismosos, porque todos mantenemos en eso, hablando y perdiendo más el tiempo de lo que realmente debemos aprovechar, el Señor nos da una oportunidad para que nosotros podamos aprovecharla al máximo. Les escucho para cerrar el programa. Yo para cerrar, concluir, tengo esta frase que, pues, concluyendo en mi cabeza, dice, cerrar los oídos al chisme es tan sagrado como cerrar los labios a la mentira. Ambos actos definen el reino de Dios. Yo Wow. tengo pues, no tengo frase ni nada, sino como un Comentario. recuerdo, sí. Y es que obviamente el chisme es muy malo, el chisme lo que genera son conflictos, problemas, enojos, rompen amistades y demás. Y pues está mal, no debes participar en un chisme, si lo escuchas no lo cuentes a otro.
Si lo cuentas, cuéntalo a alguien de mucha confianza, no empieza a esparcir ahí por todo el mundo, porque pues a la persona no le va a gustar. Y la persona que te contó el chisme, la mayoría de veces era porque confiaba en ti. Y ese era el primer comentario. El segundo es que hay que no pasar esa fina línea de un chiste, una gracia o una verdad que ocurrió y contarla y ya, o un chiste o algo que inventamos y ya, y estudiamos acá en un rato y ya ni inventamos cualquier bobada o cualquier cosa, a pasar al chisme, porque yo creo que a muchos chismes se queman ahí, en esa primera etapa. ¿Y qué pasa? Eso es un gracias a personas responsables. Personas que cuando oyen el chisme no lo comentan. Llegan y se lo guardan y dicen, ay, qué chistoso, ya pasó. Y hay personas que, en cambio, no son prudentes, cogen el chisme y lo pasan a todo el mundo. Esa es su intención, es compartirlo. Entonces yo creo que esa delgada línea depende de las personas si ese chisme pasa de una situación a otra. Que es Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Entonces ahí Dios como que nos dice que esa persona que es chismosa, que inventa cosas de nuestro círculo cercano, de amistades, que rompe relaciones, todo eso, a esa misma persona, Dios al final no deberíamos preocuparnos tanto porque al final Él nos va a cuidar de todo eso y aparte, como lo vimos en lecciones pasadas, Dios siempre toma la venganza por nosotros y Él va a hacer lo que sea necesario para que esa persona aprenda, así como dice, pero después su boca será llena de cascajo. Después Él mismo recibirá de su propia medicina y pues ahí vendrán las consecuencias para esa persona. Bueno, pues ya que hemos concluido este programa, espero que les haya gustado mucho, que puedan aprender mucho, que hayan aprendido y disfrutado este programa, sobre todo hablando sobre este tema tan importante que es el chisme, la gracia y todo esto y nuestra opinión. Así que muchas gracias por ver este programa. Adiós. Adiós.